El Arsenal lleva 20 años esperando una noche como esta. Su última final de Champions fue en 2006. La perdieron contra el Barcelona. Y desde entonces, nada. 2 décadas de espera, de años buenos que no alcanzaron, de eliminaciones que dolieron. Ahora están aquí. Mikel Arteta los llevó hasta Budapest y el mérito es real, pero el PSG es el campeón actual, el equipo que el año pasado goleó 5-0 al Inter en la final, el equipo que ya los eliminó a ellos en las semifinales de esa misma edición, y el equipo que ahora llega a esta final con algo que el Arsenal todavía no tiene, la certeza de que ya sabe ganarla. Para entender por qué el PSG llega como favorito, hay que entender primero lo que construyó Arteta. Hace 6 años el Arsenal era un club sin rumbo, sin Champions League, sin pelear títulos en la Premier. Arteta llegó y cambió todo eso desde los cimientos. Esta temporada terminaron primeros en la fase de liga de la Champions, con 24 puntos de 24 posibles. Eliminaron al Bayer Leverkusen, al Sporting y al Atlético de Madrid. Ganaron la Premier League. Bukayo Saka marcó 13 goles en Champions. Víctor Gyökeres llegó en verano y anotó 21 goles en su primera temporada. David Raya cerró la portería en 19 partidos sin encajar en la Premier. William Saliba y Gabriel Magalhaes forman una de las mejores parejas de centrales de Europa. Todo eso es real, pero hay algo en el modelo de Arteta que se convierte en problema, cuando el rival tiene la velocidad y la calidad del PSG. El Arsenal funciona mejor cuando puede imponer sus tiempos, cuando presiona y el rival no sabe salir, cuando el partido se juega en campo contrario y los espacios aparecen para sus jugadores ofensivos. El problema es que presionar alto tiene un costo. Para hacerlo bien, las líneas suben, los centrales quedan expuestos y el balón supera la presión, y la espalda de los laterales queda libre. Contra la mayoría de equipos eso no importa, porque los rivales no tienen la velocidad para explotar esos espacios. Contra el PSG sí. Kvaratskhelia y Dembélé son de los extremos más rápidos y directos del mundo. Cuando reciben el balón con espacio por delante, la situación es 1 contra 1, y en el 1 contra 1, el lateral que tiene enfrente lleva las de perder. El año pasado lo vivieron en carne propia. En la semifinal, el PSG los eliminó 3-1 en el global. En el partido de vuelta en París, el Arsenal dominó los primeros 20 minutos, tuvo las mejores ocasiones del inicio y aún así perdió, porque cuando el PSG recuperó el balón y salió rápido, el Arsenal no tuvo respuesta. Esa semifinal del año pasado dice mucho sobre lo que puede pasar en Budapest. El Arsenal llegó al Parque de los Príncipes sabiendo que necesitaba remontar un gol. Salió decidido, presionó, generó, pero Donnarumma paró todo, y cuando el PSG salió al contraataque, fue letal. Fabián Ruiz anotó el primero, Hakimi remató el segundo después de que Dembélé robara el balón en el área rival. El partido se cerró antes de que el Arsenal pudiera reaccionar. Arteta lo reconoció después, dijo que su equipo fue mejor, que merecían más, pero que el mejor jugador del partido había sido el portero del PSG. Eso es cierto, pero también es cierto que el PSG supo exactamente cuándo y cómo hacerle daño. Y esa lectura del partido, ese instinto para resolver en los momentos clave, viene de la experiencia, de haber estado antes en situaciones así. El PSG llegó a la final del año pasado después de haber rozado la eliminación en la fase de liga. Terminaron 15º, pasaron por playoff, eliminaron al Brest, al Liverpool, al Aston Villa y luego al Arsenal en semifinales. No fue un camino cómodo, fue un camino con presión constante, con partidas donde necesitaban ganar para seguir vivos, y lo resolvieron. Y cuando llegaron a la final contra el Inter, no temblaron. Hakimi marcó los 12 minutos, Doué, con 19 años, anotó 2 goles, Kvaratskhelia sumó el cuarto. El partido terminó 5-0, la mayor goleada en la historia de las finales de la Champions League. No fue suerte, fue un equipo que sabía lo que tenía que hacer y lo ejecutó con una claridad que dejó al Inter sin opciones. Ahora ese mismo equipo llega a Budapest a defender ese título, y llega con el mismo entrenador, los mismos jugadores clave y la misma forma de entender el fútbol. La diferencia más importante entre estos dos equipos no está en los nombres ni en las estadísticas, está en lo que sienten cuando el partido entra en sus momentos más tensos. El Arsenal nunca ha ganado una Champions League. Para la mayoría de los jugadores, esta es la primera final en su carrera. Saka, Rice, Gabriel, Gyökeres, jugadores de primer nivel, sin discusión, pero ninguno de ellos sabe lo que se siente ganar este partido. Esa incertidumbre no los va a paralizar. Arteta los habrá preparado para manejarla, pero tampoco desaparece por mucho que te prepares. La primera vez que estás en una final de Champions, hay cosas que no puedes anticipar. El PSG ya pasó por eso. La final del 2020 la perdieron contra el Bayern. La del 2025 la ganaron contra el Inter por 5 goles. Esa diferencia de perder a ganar les enseñó algo que no se aprende en ningún entrenamiento. Les enseñó que en una final, los momentos de duda llegan. El partido no siempre va como quieres en el primer tiempo, que hay fases donde el rival te presiona y tienes que aguantar.
que si aguanta sin romper el partido se abre. El PSG ya la vivió, el Arsenal todavía no. El partido va a empezar con el Arsenal encima. Arteta va a salir a presionar desde el primer minuto, a imponer su ritmo, a intentar que el PSG juegue incómodo, y puede funcionar durante un tiempo. El Arsenal tiene la calidad suficiente para crear ocasiones. El momento decisivo no va a ser el inicio, va a llegar cuando el PSG empiece a atacar a los espacios, cuando Kvaratskhelia reciba en banda y tenga metros por delante, cuando Dembélé entre por la derecha a velocidad, cuando Doué conecte entre líneas y el Arsenal no llegue a tiempo. En esos momentos, el PSG tiene jugadores que resuelven, jugadores que el año pasado ya lo hicieron en la final más importante de sus vidas y anotaron 5 goles. El Arsenal tiene jugadores que pueden responder, pero hacerlo en una final de Champions por primera vez con el mundo mirando es diferente a hacerlo en cualquier otro partido. El Arsenal merece estar aquí. 20 años esperando esta noche, no es poca cosa. El proyecto de Arteta es uno de los mejores de Europa, y si algún día van a ganar una Champions, tienen que empezar en algún partido. Pero el PSG no llega a esta final como un rival más, llega como el campeón defensor, el equipo que el año pasado demostró que puede ganar una final de la forma más contundente de la historia del torneo. Llega con Kvaratskhelia, que ya sabe lo que es levantar esa copa, con Dembélé, que asistió en aquella final, con Doué, que a sus 19 años anotó 2 goles y se convirtió en la figura de la final, con Luis Enrique, que lleva 2 Champions en su carrera como entrenador, y llega con algo que no aparece en ninguna estadística, la memoria de haber estado exactamente en este momento y haberlo resuelto. Cuando el árbitro pite en Budapest, los dos equipos van a querer ganar, pero solo uno de ellos ya sabe cómo se hace.